Los conjuntos numéricos. Bueno, los conjuntos numéricos son la herramienta principal, es con lo que trabajamos cada día, ¿cierto? Es, digamos, el fundamento de todo el inicio de la matemática. Mucha gente cree que las matemáticas y que los conjuntos numéricos fueron creados por gente desocupada, pero si hacemos el mínimo ejercicio de imaginación, es imposible en estos momentos. eh, es imposible imaginarnos o pensar en un mundo sin números, sin matemáticas. Cuando te muestro tres dedos, es imposible que los puedas desligar. El número, o sea, el nombre, el sustantivo, el significante, lo puedas desligar del significado, ¿cierto? Entonces no es difícil imaginar que en la antigüedad, pues para poder construir cualquier cosa, si necesitaban dos piedras, si necesitaban una piedra, lo más fácil era hacer comparaciones, decir, mostrar estos dos dedos así, supongo que era traer dos rocas o traer dos animales o sembrar, ¿cierto? Entonces no es difícil eh, pensar que los números naturales, que por eso se llaman naturales, precisamente porque son los más fáciles de deducir, que teniendo 10 dedos, se supone que teniendo 10 dedos, eh, era natural que surgieran entonces el primer sistema o el primer conjunto numérico de 10 unidades, que todos sabemos que van vamos a incluir al cero, vamos a incluir al cero, aunque en muchas ocasiones no se incluye, pero vamos a incluirlo. Ya sabemos que va de cero a uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mucha gente no lo incluye porque como el cero fue posterior a la unidad y a los otros números, cuando se surgió la necesidad cuando surgió la necesidad de representar la nada, ¿cierto? Pero vamos a incluirlo porque en estos momentos, en la edad moderna, sí está incluido en el sistema de números naturales el cero, ¿cierto? Y miren que tenemos 10 unidades en nuestro sistema decimal, el sistema numérico. Todo funcionó perfectamente durante mucho tiempo. Es que si tú ves, podíamos hacer sumas, podíamos decir 2 más 3, podíamos decir 5 más 2, podíamos decir 9 más 1, etcétera, ¿cierto? Pero haciendo pues un ejercicio de imaginación, pues supongo que en algún momento alguien dijo esto, 5 menos 7. Y ahí se creó una necesidad. ¿Por qué? Porque ¿cuántos si no existían, si todos los números eran positivos? ¿Cómo podía yo hacer esta resta? ¿Cómo a una cantidad más pequeña le podía quedar una más grande, le podía quitar una más grande? Ahí entonces surgió la necesidad de crear los números enteros, que van desde menos infinito, ¿cierto? Desde menos infinito, menos 3, menos 2, menos uno, pasa por el cero, que es el que divide a los números negativos de los números positivos, 3, 4, hasta el infinito positivo, ¿cierto? Hubo esa necesidad. Y aquí también entonces sí pudieron hacer todas las operaciones necesarias, menos 3, menos 7, pudieron hacer menos 5 más 2, pudieron hacer 8 más 3, y todo funcionó perfectamente durante mucho tiempo. Este sistema le dio solución al requerimiento que teníamos acá, ¿cierto? Igual, de todos modos, ustedes saben que si vas a representar una profundidad, una profundidad lo vas a hacer con un número negativo, que si vas a representar una baja de temperatura lo vas a hacer con un número negativo. Entonces era absolutamente necesario, o para saber cuánto queda debiendo. Los números negativos surgieron como una necesidad. Entonces si ven, o sea, los números naturales surgen como una primera necesidad, una necesidad básica del hombre primario. Luego surge la necesidad de tener números negativos y números positivos porque existían las cantidades negativas, y esto funcionó perfectamente durante un tiempo, le dio solución a todo. Pero ¿qué pasó cuando el hombre
se dio cuenta de que las cosas se podían fraccionar, de que si tenías un ladrillo lo podías partir en dos, de que si tenías un terreno lo podías partir en en muchas partes. Entonces hubo la necesidad de decir, tenemos que quebrar o fraccionar o partir estos números que en estos momentos están enteros. Y ahí surgieron los números racionales, ¿cierto? Que los números racionales, ustedes saben que poseen un determinado elemento o término que lo fraccionamos en las partes que necesitamos. Entonces, una unidad la podemos fraccionar en 5 partes, o 2 unidades la podemos fraccionar en 8 partes, o 9 unidades la podemos fraccionar en 13 partes, y pueden ser positivos, pueden ser negativos, ¿cierto? Entonces ahí cuando surgen los racionales, o fracciones, o números quebrados, como nos decían antes en la primaria, ¿cierto? Los quebrados. Aquí es donde nos tenemos que detener un momento, porque y las operaciones con los quebrados son las que más problemas nos ponen, o lo que más se nos olvida, porque comúnmente no lo estamos necesitando, pero en el momento en que vamos a enfrentarnos a problemas de álgebra son absolutamente necesarias.